Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios. No, ¿sabes qué? No viste si se escucha, si no se escucha. ¿Sí? Bueno, está, comenzamos entonces. Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñandi Yarañé. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien ponga las palabras en mi boca, que sea Él quien conduzca este programa a través mío, para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzca a tu Hijo Jesús. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de que la palabra de Dios nos enseña a que Jesús tiene que ser nuestro maestro de vida y es a Él a quien debemos imitar. ¿Qué fue lo principal que Jesús nos vino a enseñar? Nos vino a enseñar el amor. Porque la ley ya estaba en el Antiguo Testamento. Sin embargo, se cumplía quizás por obligación, pero Jesús vino a enseñarnos ese amor a Dios en primer lugar, ese amor al prójimo y el amarnos a nosotros mismos. Por eso, si hay alguien a quien tenemos que imitar, es a Él, que amó al Padre, pero nos enseñó que en todo momento de su vida el Padre estuvo siempre presente. ¿Qué era lo primero que Jesús hacía al levantarse? Era ponerse en comunicación con el Padre, era entrar en oración. Y eso tiene que ser lo primero que hagamos cada mañana cuando nos levantamos. Darle gracias a Dios por la vida. Gracias por la oportunidad de vivir un día más de vida. Gracias por la salud. Gracias por la familia. Gracias por tener paz en el corazón. ¿Saben que el tener paz en el corazón es una bendición muy grande? Porque quiere decir que la paz que Jesús nos dejó está en nosotros. Por eso no vivimos ni con angustia ni con miedo. Y Él cada día lo que hacía era trabajar por el reino de Dios. Y eso también tenemos que hacer nosotros. No es precisamente ir a la iglesia. Es importante, por supuesto, tenemos el mandamiento, ¿verdad?, de santificar las fiestas. Tenemos que ir los domingos como base, y si es que uno quiere ir todos los días, también es una bendición, ¿verdad? Pero Él en todo lo que hacía, en todo lo que decía, Él honraba al Padre. Y nos muestra, ¿verdad?, de que eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Que en todas nuestras actividades, sea tu actividad de mamá, de ama de casa, sea tu actividad de papá, sea tu trabajo, sea lo que sea, en todo honres al Padre y des gracias a Dios por la oportunidad de ser mamá o ser papá,
por el trabajo que tenés, por el poder compartir con las personas, el ser hijo, ¿verdad? Entonces, siempre Dios primero. Y tomar conciencia de que, como Jesús nos enseñó en el Evangelio de San Juan, sin mí nada pueden hacer, decía él. Necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios, pero no buscarle porque necesitamos, sino buscarle porque sin Él no podemos ser felices. Y yo siempre digo, yo nunca le conocí a la persona que no quiera ser feliz. Todos queremos ser felices. Sin embargo, no todas las personas son felices. ¿Por qué? Porque se ha dejado a Dios de lado. Y el ser humano quiere muchas veces esa felicidad que se encuentra momentáneamente en cosas materiales. Sin embargo, bien nos dice la palabra de Dios, no se puede tener dos dioses al mismo tiempo. O tenés a Dios por Dios, o tenés al dinero por Dios. Entonces, darle ese primer lugar a Dios en nuestra vida. Tomar conciencia que todo lo que tenemos de bueno viene de Dios, porque todo lo bueno viene de Dios. Y todas las cosas negativas que nos pasan es porque nos hemos apartado de Dios en algún momento. Entonces es tiempo de volver. También nos enseña la palabra de Dios el amor al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Tu próximo. Todas las personas que Dios permite que lleguen a nuestra vida. Y esto es muy importante entender, porque muchas veces nosotros queremos o clasificar a las personas o etiquetar a las personas, esta sí, esta no. Y todas las personas que Dios permite que lleguen a nuestra vida tienen un porqué. Y en todas esas personas nosotros tenemos que dejar un sello de amor. Por eso es tan importante darnos cuenta que el Señor puso a esas personas cerca nuestro para que crezcamos en el amor, para que quizás pulamos en nuestro interior muchas enfermedades espirituales que tenemos que sacar de raíz para poder insertar las virtudes, porque con esas personas tenemos que trabajar las virtudes y esas virtudes tienen que ser nuestras. También tenemos que dar amor sin esperar recompensa, que es lo que Jesús nos enseñó. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de imitar a Cristo. Qué importante es ver y analizar cuál fue su comportamiento acá en la tierra, porque Él tiene que ser nuestro ejemplo de vida. Él tiene que ser nuestro maestro de vida. Hablábamos del amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y ese prójimo es justamente con quien muchas veces pecamos, porque pecamos con aquellas personas que llegaron a nuestra vida. ¿Cuáles son las maneras de pecar? Pensamientos, palabras, obras y omisiones. Y Jesús nos enseñó que el amor tiene que estar por encima de todo. Algo que vemos en los evangelios, dentro de lo que es el comportamiento de Jesús, es que Él siempre miraba lo bueno en las personas. Y una tentación muy grande que tenemos hoy es mirar lo malo. Y sin embargo Jesús veía muchas cosas buenas en las personas. Nosotros tenemos que aprender a mirar lo bueno también, para por ahí llegar al amor. Y todos, absolutamente todos, tenemos cosas buenas y malas. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dice en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Entonces, ¿quién puede decir yo nunca pequé? ¿Quién puede decir yo soy perfecto o perfecta? Nadie. Todos somos pecadores. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Y todos tenemos mucho que cambiar. Por eso nosotros transitamos en esta vida un camino donde tenemos que ir perfeccionándonos todos los días y donde Jesús tiene que ir por delante y tiene que ir guiándonos
nuestro buen pastor. Por eso Él compara, ¿verdad?, con las ovejas. La oveja, ¿cuál es la característica que tiene? Es que es dócil y está acostumbrada a andar en comunidad, en un rebaño. Nosotros tenemos que aprender a ser dóciles a la palabra de Dios. La maestra de la docilidad, la Virgen María. Cuando el ángel le dijo, ella tenía entre 13 y 15 años, que iba a ser madre, ella dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No discutió, no se enojó, no le dijo: ¿por qué me vas a hacer esto? No, ella se pone a disposición de Dios y obedece a Dios. Entonces nos enseña que nosotros también tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que entender que tenemos que ser dóciles a la palabra de Dios, no discutir, no enojarnos, no pelearnos con todo el mundo, sino aprender a vivir en comunidad. Que nuestro buen pastor sea Jesús. No todos pensamos iguales, no todos actuamos iguales. Hay personas que piensan diferente, que tienen otros criterios y tenemos que aprender a respetar. Si vemos que están apartados de Dios, rezar por ellos en el interior, en nuestro corazón, pero no pelear, no discutir. Cuando nosotros nos apartamos, siempre, dice nuestro buen pastor, nos llama a que volvamos. Y eso es lo que tenemos que hacer, mantenernos siempre prendidos a Jesús. ¿Y saben por qué es muy importante la comunidad? Porque necesitamos rezar los unos por los otros. Nadie puede decir: yo no necesito oración. Todos necesitamos, porque todos tenemos debilidades y necesitamos que se rece siempre por todos nosotros, así como nosotros también tenemos que rezar por todas aquellas personas que el Señor pone en nuestro camino y aprender a aceptar y a entender a los demás con sus defectos y sus virtudes, sin pelear. Nos dice San Pablo en sus cartas, allá en Tito, dice: no entres en discusiones inútiles. Muchas veces se quiere discutir, se quiere pelear. ¿Y qué se gana? Nada. ¿Quién gana? Nadie. Simplemente se pasa mal. Entonces tenemos que aprender a vivir en paz y tenemos que aprender a no pecar en contra ni de Dios ni de nadie. Por eso, una de las grandes tentaciones que tiene el ser humano es pensar mal de los demás, hablar mal de los demás. Y lo que nosotros podemos hacer es juzgar el hecho, pero no a la persona. No a la persona. ¿Por qué? Porque ahí caeríamos en algo que Jesús nos enseña en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo: no juzgues y no serás juzgado, porque con la misma medida con la que midas, serás medido. ¿Por qué miras la pelusa en el ojo de tu hermano cuando no ves la viga que tienes en el tuyo? Entonces, todo eso nos dice en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. No estoy inventando. ¿Qué nos muestra? Que tenemos que mirarnos nosotros. El primer mandamiento nos incluye el amor a uno mismo. Que nunca crezca en la vanagloria, sino que todo lo que haga sea la gloria de Dios. Que entienda que tengo el valor de un hijo de Dios, porque todos somos importantes para Dios, todos somos del interés de Dios, por más pecador o pecadora que sea la persona. El querer de Dios es que todos nos salvemos. Eso es lo que Dios quiere. Y lo que Él viene es a sacarnos de esa vida de pecado, a invitarnos a una vida nueva con Él, pero la decisión es nuestra. El querer de Dios es siempre perfecto,
Jesús, nuestro Maestro, nuestro buen pastor, viene a tendernos la mano, a levantarnos, a sanar nuestras heridas y a darnos la oportunidad de una vida nueva. Ahora, lo que cada uno de nosotros tiene que preguntarse es, ¿tomo esa oportunidad o no? ¿Vivo de acuerdo a la voluntad de Dios o no? Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de imitar a Jesús. Habíamos hablado de ponerle a Dios en primer lugar, como dice ese primer mandamiento que Él nos da. Después hablamos del prójimo, nuestro próximo, todas las personas que Dios permite que lleguen a nuestra vida. Y también está el amor que tengo que tenerme a mí mismo. No un amor que me lleve a la soberbia, no un amor que me lleve al orgullo o al egoísmo, no. Un amor que me haga servidor de Dios. Un amor que me lleve a valorarme como hijo de Dios. Saben que una de las cosas que hace el pecado cuando habita en la persona es llevarnos para abajo. Todo lo que es de Dios nos eleva y todo lo que no viene de Dios nos lleva para abajo. Entonces, ¿qué es lo que hace el pecado? Viene a destruir esa valoración que uno tiene de sí mismo, que Dios nos da desde que nacemos. Entonces, la tentación viene porque mires a otras personas y veas que le fue mejor, o veas que tiene más quizás inteligencia, o que tiene más medios económicos o menos medios económicos, y muchas veces la persona se siente o más o menos que los demás. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Todos somos del interés de Dios. Nunca te sientas ni más ni menos. Pero sí, valórate, porque Dios te ama. Dios te quiere con Él. Por eso viene Jesús a tenderte la mano, a sanar cada una de nuestras heridas, a darnos la oportunidad de una vida nueva. Y te pide arrepentimiento, porque necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque si yo me quedo con mi pecado, ese pecado va a actuar como un imán de males. El pecado tiene fuerza de mal. Por eso va atrayendo otros pecados a nuestra vida. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en el mundo sin formar parte del mundo y a salir de los pecados, a arrepentirnos. Pero para eso necesitamos llegar al amor a Dios. Nadie ama a quien no conoce. Y eso es muy importante que entendamos, porque nosotros a Jesús lo conocemos a través de su palabra. Cuanto más conocemos la palabra de Dios, más vamos viendo de que realmente esa palabra de Dios es tan actual, porque muchas veces se piensa, no, pero eso se escribió hace 2000 años. No es así. La palabra de Dios es actual. Nuestro libro de manual de instrucciones para nuestra vida es la palabra de Dios. Y donde vamos aprendiendo que Dios nunca desde la creación abandonó al hombre, a la mujer, porque somos creación de Dios, somos su obra. Ahora, Él no quiere que nosotros nos perdamos. Por eso le envía a su Hijo Jesús, para ofrecernos, para invitarnos a que volvamos a Él, a que salgamos del pecado. Y se sale del pecado solamente a través del arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos es cuando tenemos que ir a buscar el sacramento de la penitencia y la confesión. De nada sirve que yo me vaya a confesar si yo no estoy arrepentida.
entonces me estoy engañando, me estoy mintiendo. Y la mentira no es de Dios. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Tiene que estar ese arrepentimiento y tenemos que estar dispuestos a luchar por no volver a caer en el pecado. Por eso dice ya en el capítulo 5 de las cartas a los Efesios, dice, como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Y ese esfuerzo tiene que ser todos los días. Tener presente cómo era Jesús, cómo fue Jesús, cómo es hoy Jesús. ¿Esto haría Jesús o no haría? ¿Esto pensaría Jesús o no lo pensaría? ¿Esto diría Jesús o no lo diría? Y son pautas, técnicas de vida que nos enseña el Evangelio. Por eso nos enseña, por ejemplo, allá en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, que cuando nosotros entramos a una casa, tenemos que pedir la paz para todas las personas que habitan ahí. Si nosotros, dice, si cada una de esas personas quiere, recibe la paz. Pero si no quiere, esa paz vuelve a nosotros. Pero ¿qué es lo que nos hace el poner en práctica la palabra de Dios? Mantenernos en esa agilidad de estar siempre unidos a Jesús, estar siempre prendidos a Jesús. Y la verdad que vivir la palabra de Dios en un principio es un esfuerzo, porque es ir en contra de la corriente del mundo, es hacer lo que Jesús nos dice y no lo que nosotros queremos. Y muchas veces nuestros sentimientos contaminados con las cosas del mundo nos quieren llevar a hacer cosas contrarias al querer de Dios. Por eso hoy vemos mucha gente que se guía por sus sentimientos y termina destruyendo su vida. ¿Por qué? Porque sintió que tenía que robar y robó. Sintió que tenía que adulterar y adulteró. No, la palabra de Dios nos muestra límites. Son 4 evangelios que nos muestran un cuadrante, 4 límites donde nosotros tenemos que movernos como hijos de Dios y valorarnos. Acuérdense que el pecado quita esa valoración, por eso afecta el autoestima. ¿Qué significa estima? Significa justamente la valoración. Autoestima, la valoración que yo, ser humano, me tengo de mí mismo. Y vale esa autoestima cuando entiendo de que tengo un valor muy grande para Dios, porque Él nos ama, al punto de haberle enviado a su Hijo Jesús para que venga a salvarnos, a rescatarnos, a sacarnos del pecado, para llevarnos a la salvación. La decisión de que nos salvemos realmente es de cada persona. Él quiere salvarnos, pero nosotros tenemos que querer. Porque cuando la persona se aferra, la persona se prende de su pecado y no quiere arrepentirse, entonces simplemente se está apartando de Dios y no tomando ese camino de salvación. Qué importante analizar si cómo está cada una de nuestra vida, cada uno con el Espíritu Santo, que nos va mostrando nuestro interior, nuestro corazón, y nos va mostrando qué tenemos que cambiar. Todos tenemos mucho que cambiar. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estamos hablando de imitar a Jesús y comienza, como les decía, desde el levantarnos cada mañana y al abrir los ojos decir gracias, Señor. Gracias por este nuevo día, gracias por poder compartir con mi familia, gracias porque tengo salud. Quizás si estás enfermito o enfermita, ¿verdad? Recuérdate siempre que tenés vida
mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, ¿quién es nuestro médico del alma, del espíritu? Es Jesús. Clamemos a Él, pidamos la sanación de nuestro espíritu, que es lo más importante, y de nuestro cuerpo, de nuestra mente también. A veces la mente está enferma. ¿Por qué? Quizás el cuerpo no, quizás la mente esté contaminada con malos pensamientos. Entonces son cosas que la palabra de Dios nos llama a analizar. Dice también en el capítulo 5 de Efesios, ¿verdad? Sepan hallar lo que agrada al Señor y no tomen parte en las obras estériles de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. Es cierto que da vergüenza incluso decir lo que esa gente hace a escondidas, pero todo eso ha de ser denunciado por la luz hasta que se vuelva claridad. Esto va directamente relacionado con algo que nos enseñó Jesús. Todo sale a la luz. Entonces, ¿quién es el que anda escondido? El que no quiere mostrar su pecado. Conste que hoy vemos mucha gente que sin ningún problema muestra su pecado. Que no nos cause esa sensación de rechazo, sino que recemos con amor por esas personas. Nos dice San Pablo en sus cartas, todo lo que haga sin amor ante los ojos de Dios no sirve. Entonces cuando rezamos por alguien, que lo hagamos con amor. Jesús hacía eso. Jesús rezaba con amor. Jesús transmitía amor. Jesús no estaba besándose y abrazándote todo el tiempo con las personas, pero sí daba amor en su comportamiento. Y eso tenemos que aprender nosotros. A actuar con amor, a dar amor. Saben que el saludo que podamos tener a las personas con quienes nos encontramos puede alegrar el día de alguien. La mirada. Fíjense que nos dice en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo que con la mirada podemos pecar, pero también con la mirada podemos dar amor. Con nuestras palabras. Qué importante es el buen trato, el hablar bien a los demás, así como nosotros queremos que se nos hable bien a nosotros. Entonces, son pautas de vida. La Biblia nos enseña a imitar a Jesús. La palabra de Dios nos dice que tenemos que conocer a nuestro Dios, conocerle a su Hijo, para poder ver si mi vida está de la misma forma que Él quisiera. Porque eso es lo importante. Agradar a Dios todos los días, que la gloria siempre sea para Dios, no para uno mismo. Porque está la tentación de caer en la vanagloria, cuidado, ¿no? Y eso que si cae en la vanagloria termina en la soberbia. Dice en el Salmo 19, que nunca se instale en mí su dominio. Entonces seré libre del pecado más grave, dice cuando habla de la soberbia. Entonces cuidado y tratemos de hacer cada día lo mejor. Por eso en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo nos dice, ¿verdad? Ocúpense de las penas de cada día. Cada día tenemos que llevarlo adelante con fe, confiando en nuestro Dios, obedeciendo a nuestro Dios y haciendo lo que Él nos pide. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, Señor, vengan a mí todos aquellos que estén cargados y agobiados, y yo los aliviaré. Acudimos a ti con todo lo que hay en cada uno de nuestros corazones, porque tú nos conoces mejor que nadie, para que tú nos moldees de acuerdo a tu voluntad, mi Dios, porque sabemos que tu voluntad siempre es buena, que nunca nos apartemos de tu presencia, sino que obedezcamos a todo lo que tú nos pides a través de tu palabra a cada uno de nosotros. Te damos gracias porque
hoy podemos estar haciendo esta oración contigo. Te damos gracias porque tú nos llamaste antes que nosotros te buscáramos. Te damos gracias porque tú nos amas. Que aprendamos a amar como tú nos enseñaste. Bendícenos, mi Dios. Bendice a nuestras familias. Toca el corazón de todos aquellos que todavía no te conocen o que están apartados de ti. Y pon cerca de ellos alguien que les hable de ti para que te conozcan, para que se acerquen a ti, para que vivan de acuerdo a tu voluntad. Bendice también, Señor, a todas y cada una de las personas que están en nuestras oraciones, en nuestros corazones, y llénanos de tu paz. Que seamos cada uno de nosotros instrumentos de tu amor. Y a donde nos vayamos, Señor, que actuemos siempre imitándote, recordando que tú eres nuestro buen pastor y que es a ti a quien debemos seguir. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.